Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días llegaron unos judíos de Antioquía y de Iconio y se ganaron a la gente. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, dándole por muerto. Entonces lo rodearon los discípulos. Él se levantó y volvió a la ciudad. Al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Después de predicar el evangelio en aquella ciudad y de ganar bastantes discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, animando a los discípulos y exhortándolos a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar al reino de Dios. En cada iglesia designaban presbíteros, oraban, ayunaban y los encomendaban al Señor, en quien habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia. Y después de predicar la palabra en Perge, bajaron a Atalía y allí se embarcaron para Antioquía, de donde los habían encomendado a la gracia de Dios para la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la iglesia, les contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Se quedaron allí bastante tiempo con los discípulos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El apóstol Pablo es de esas personas que sin lugar a dudas tiene muchas cosas para enseñarnos con su forma de vivir, con su forma de actuar, con sus convicciones. Pablo era de esas personas que cuando el Señor Jesús lo llamó para convertirlo en apóstol suyo, sabía perfectamente que Pablo era un hombre que era capaz de jugársela el todo por su fe. Pablo fue un hombre siempre muy radical. Desde que era judío era un judío radical, pero radical no significa intransigente. Radical significa que vivía con muchísima convicción las cosas en las cuales él creía. Y el Señor Jesús sabía muy bien que necesitaba un hombre con su carácter para convertirlo en cristiano, pasar de judío a cristiano en ese proceso de conversión. Porque así como Pablo fue un hombre convencido como judío, fue un hombre convencido como cristiano. Y Pablo era de esas personas que él no se dejaba amilanar, achicopalar por ninguna adversidad. Es como si mientras más palo le daban, más convencido estaba de que estaba haciendo las cosas correctamente. Pablo no era un hombre que buscara nunca aplausos ni la aprobación de la gente. Él no andaba sencillamente esperando a ver si la gente lo admiraba. No, Pablo hacía las cosas con profunda convicción. Dice el texto de hoy que un día llegaron unos judíos de Antioquía y de Iconio. Amotinaron a algunas personas y cogieron a Pablo y lo apedrearon y lo arrastraron fuera de la ciudad, dándole por muerto. La idea de los amotinados contra Pablo era matarlo. ¿Cuál era su delito? Su pecado: predicar la palabra de Dios. Y uno podría decir, bueno, ya con esto seguramente tuvo escarmiento, vaya, escóndase. O aproveche la oportunidad de que la gente cree que estás muerto para que cambies de identidad. Nada de eso. Fíjense que dice el texto que los otros discípulos cogieron a Pablo, lo rodearon, lo apoyaron, lo levantaron. Ellos fueron en ese momento un motor importante y fueron un sustento de Pablo en su caída.
Y dice que entonces él se levantó y volvió a la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe a predicar el evangelio, a seguir haciendo lo que siempre había hecho. Por eso Pablo en una oportunidad escribe esto: para mí predicar el evangelio no es motivo de orgullo, sino que es una obligación. Ay de mí si no evangelizo. Esto es lo que me toca hacer. Y si predicando la palabra de Dios me toca morirme, pues me voy a morir. Pablo es un hombre radical. Y Pablo sabe perfectamente que en el anuncio del reino de los cielos se necesita muchísima fortaleza interior. Una fortaleza interior que él solamente la sacaba de esa relación tan estrecha que tenía con Jesús a través de la oración. Es que ninguna persona que no ore va a tener nunca fortaleza para hacer las cosas correctamente. Es que fíjense ustedes, nosotros muchas veces podemos tener convicciones intelectuales. Hay cosas de las que uno está convencido aquí en la cabeza, pero aun cuando las tenga convencidas en la cabeza, no tiene uno la motivación en la voluntad para hacerlo. Uno dice, sí, yo sé que esto es lo que debo hacer, sin embargo no soy capaz de hacerlo. Eso nos puede pasar a nosotros. Y es que la capacidad para hacer las cosas no depende solamente de la convicción intelectual, se necesitan motivaciones en la voluntad. Se lo voy a explicar de esta manera. Uno necesita tener razones y tener motivos. Hay gente que tiene razones, pero no tiene motivos. Las razones vienen del intelecto. Los motivos vienen de la voluntad. Hay cosas en la cabeza que uno dice, yo sé que esto no. Pero en la motivación uno dice, pero yo quiero. Razones para no, motivos para sí. O viceversa. Razones para sí y motivos para no. Yo sé que esto es lo que tengo que hacer, pero no tengo motivación para hacerla. En la fe se necesita razones y motivos. En la construcción de la vida se necesita razones y motivos. Con solo razones no hacemos nada. Porque todos tenemos las razones, cualquiera que sea. Y cuando la gente argumenta sus razones. Hay gente que dice, yo sé que hay que hacer esto. Miren, en la cabeza todo mundo sabe el país cómo se debe arreglar. Todo mundo tiene razones para arreglar el país, pero no todo mundo tiene motivaciones. La fe es exactamente idéntica. Si usted quiere mirar su familia, para salvar su familia necesita exactamente las mismas dos cosas, razones y motivos. Sí, yo sé que es mi familia, que yo me casé, que necesito salvarla. Ah, pero ¿qué vamos a hacer si ya yo no la quiero? Sabe que sí, pero no lo quiere hacer. Pablo tenía las dos cosas. Pablo sabía lo que tenía que hacer y tenía en su corazón la convicción para hacerlo. Por eso Pablo, ninguna palera lo arredró, ningún maltrato lo hizo echar para atrás. Ustedes me van a dar palo y creen que con eso me van a callar. No me voy a callar porque esto es lo que yo tengo que hacer. Esto es mi obligación. Por eso, cuando uno quiere alimentar su fe y vivir coherentemente su fe, uno tiene que descubrir dos cosas. Desde la razón, ¿cuál es el conocimiento de la palabra de Dios que tenemos? Y desde los motivos o desde las motivaciones, ¿cuál es
la actitud que asumimos frente a eso. Jesús dice en el Evangelio esta frase: no solamente el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Decir Señor, Señor es una razón, sino el que cumple la voluntad de mi Padre. El que cumple es la motivación. No solamente el que dice en la cabeza sí, pero en su corazón dice no. Porque cuando hay esa separación, cuando hay ese rechazo entre lo que la cabeza dice y lo que el corazón nos mueve, nosotros inmediatamente caemos en incoherencia. Por eso algunas personas cuando están tristes o enojadas, saben que tienen que orar, pero no lo hacen. Sí, yo sé que tengo que orar más. Ay, pero si es que no me dan ganas. Uno no se salva solamente teniendo buenas razones. Por eso la gente que tiene razones y no tiene motivos, sus razones las defiende gritando. Y quiere imponerse a punta de gritos. No. Y cuando se educa a hijos, no se educa solamente con las razones. Se educa con los motivos. Yo espero que quede bastante claro todo esto, porque ahí está el secreto de una auténtica vida de fe. Si una mañana usted se levanta sin ganas de orar, porque está triste, porque pasó algo, porque está preocupado, pero en su cabeza sabe que lo tiene que hacer, entonces haga en su corazón lo que la cabeza le dice. No le obedezca al corazón, a la cabeza es la que hay que obedecer. No, que haz lo que te diga el corazón. No, Señor, el corazón no. La cabeza. No tengo ganas en mi corazón, pero sé que lo tengo que hacer. Pues me levanto y lo hago, sin ganas, pero lo hago. Eso fortalece mucho la vida y la práctica en todas las cosas que nosotros hacemos. Ustedes recuerdan que hace años cuando uno se levantaba, yo creo que eso no se ve ya, porque la forma de educar es distinta. Pero cuando uno era pelado y no tenía ganas de madrugar para ir al colegio, le decía uno a la mamá: ay, es que yo no tengo ganas. Y la mamá le decía: pues te voy a dar razones para que vayas. La vida es así. Y hay que buscar siempre en la cabeza y en el corazón cuáles son las motivaciones que nosotros tenemos para hacer las cosas. Por eso el apóstol Pablo: ustedes me quieren dar palo, denme palo. Ustedes me quieren apedrear, apedréenme. Ustedes me quieren meter preso, métanme preso. Apaleado predico, apedreado predico y encarcelado predico. A mí no me calla nadie. Nadie me calla. Porque fíjense que ni siquiera cuando finalmente le cortaron la cabeza, Pablo quedó callado. Porque nosotros seguimos hoy escuchando casi 2000 años después sus enseñanzas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.